Vamos a leer hasta el versículo 7. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán y Roboán a Abías y Abías a Asa. Un poco extraño, ¿no? Escoger este versículo, este capítulo para una enseñanza. Yo lo titulé Una herencia extraordinaria. El ADN maravilloso y glorioso de Jesucristo. Amén. Hay una pequeña anécdota de una joven que vivía con su padre. Una jovencita que le servía al Señor. Y cada vez que había culto, que iba a ir a la iglesia, ella invitaba al papá. Papá, vamos para la iglesia. No, hija, no te voy a acompañar. Anda, papá, acompáñame. Nunca quiso acompañarlo. Jamás, jamás. Un día había un culto de oración de esos que se tornan aburridos porque es puro orar. Y son las 3, 4 hermanitas que siempre vienen y el pastor. Muchas veces 2 personas, 3 personas. Ese día el padre de ella se antojó a ir a la iglesia y ella, oye, no quiso ni siquiera ir cuando había el grupo de adoración cantando, nada, se antojó y bueno, vamos pues. Y ella ahí esperando que Dios moviera algo. Y leen la genealogía para peor, ¿no? O sea, qué aburrido. Pasa el culto, oraron y oraron. Y al finalizar el culto levanta la mano. Ah, dígame, ¿qué quiere? No, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. ¿Quiere entregar? Sí, sí. Lo que pasa es que me pongo a prestarle atención a lo que leímos. Fulano engendró a fulano y fulano a fulano. Y todos murieron. Oh, yo no me quiero morir sin aceptar a Jesús en mi vida. Yo quiero aceptar a Jesucristo porque sé que en algún momento me voy a morir. El Señor obró a través de eso, lo tocó. Pero yo no le vengo a hablar de eso. Yo le vengo a hablar de la lista de personas que aparecen como miembros de esa familia de Jesucristo. Amén. Hay una larga lista de pecadores que nombran acá, hasta solamente ese sitio, hasta ese versículo. Todos pecamos en algún momento de nuestras vidas. Fuimos concebidos en pecado. Y todas esas personas que aparecen acá son portadores de la sangre, del ADN de Jesús. Amén. Ustedes son portadores del ADN de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, yo les voy a dar la definición de ADN. Son moléculas del interior de las células que contienen información genética y la transmiten de una generación a otra generación. O sea, de padres a hijos y el otro que engendra y así sucesivamente. Contienen el mismo ADN. Allí está toda la información genética de cada ser humano y de cada ser vivo. Actualmente hay muchos científicos y laboratorios que dedican la vida a estudiar, a profundizar más sobre el ADN, a tal punto que hasta han llegado a clonar animales y quizás hasta seres humanos han clonado, tratando de mejorar también, como dicen ellos, mejorar la raza humana. Para si hay algún tipo de enfermedad que tenían los padres, enfermedades generacionales que le llaman, que si mi abuelita tenía cáncer, para que el nieto, para que la futura generación ya no tenga esa enfermedad, entonces hacen esos cambios en el ADN. Eso lo están haciendo. Y por lo menos en inglés llaman a ese estudio Prime Editing. No lo sé nombrar bien. Edición de calidad. Traducido al español. Otro hasta para cambiar su ADN, para que sus hijos le salgan con los ojitos azules,
para que no salgan tan quemaditos. Son capaces de inyectarse, claro, con especialistas, ADN especial, reformado, transformado, cambiado. Y es capaz de cambiar el ADN de las personas. ¿Ok? Ahora bien, volviendo a la genealogía de Jesucristo, como le dije anterior, hay una larga lista de personas que eran pecadoras. Vamos a empezar por Abraham. ¿Quién era Abraham? La palabra nos dice que es el padre de la fe. Fue contado como amigo de Dios. ¿Ustedes han leído eso? Abraham fue contado como amigo de Dios, el padre de la fe. Fue a sacrificar a su hijo y el Señor lo detuvo. Demostró que tenía fe. Pero fue un mentiroso. Resulta ser que el Señor lo mandó a salir de su tierra, de su parentela, desde allá de donde estaba, desde Ur de los Caldeos. O sea, venía desde un sitio donde adoraban cualquier cantidad de ídolos, de dioses, que sacrificaban a sus hijos a Baal. Los mataban para tratar de recibir beneficios de ellos, de esos otros dioses. Y él aprendió eso. Pero nos narra que en un momento que él estuvo viajando, fue a la tierra de Egipto, y como su esposa, la Biblia nos dice que su esposa era muy hermosa, era demasiado linda, y los egipcios tenían ese fetiche sobre las mujeres bonitas, sobre la belleza. Ellos adoraban la belleza. Él tuvo temor y dijo: si yo en Egipto digo que tú eres mi esposa, me van a matar para quedarse contigo. Entonces vamos a mentir, vamos a decir que tú eres mi hermana, y así no me matan. Decimos que tú eres mi hermana. Y mantuvo la mentira, y tuvo beneficios, le dieron riqueza, le dieron ovejas, muchas cosas, hasta que la mano poderosa de Dios cayó sobre aquel lugar como castigo. Se descubrió que era un mentiroso, pero aparece en la genealogía gloriosa de Jesús. Está acá. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido unos mentirosos? ¿Cuántas veces hemos fallado? Porque muchas veces decimos mentiras piadosas. Una mentirita ahí como para esconder la falla. Hermano, ¿por qué no vino al culto? No, hermano, me dio un dolor de cabeza muy feo. Mentira, estaba viendo una serie. La serie estaba muy buena. Estaba acostadote. Me dio pereza levantarme. Mentiritas tontas que nos conllevan como que ahí llenando el costal, y ese costal está sobre nuestros lomos, y llega un momento en que no podemos caminar más por todo el peso que cargamos. Ese fue Abraham. Vamos a ver quién más está. Nombran a Jacob, que más adelante se convirtió en Israel. Jacob era un ladrón. El Señor le prometió que de él, se iba a regar su descendencia también como la arena del mar. El pueblo de Israel. Pero era un ladrón, un tracalero, un tramposo. Desde el momento en que fue a salir del vientre de su madre, su hermano fue a salir primero y él le jaló la patica. ¿Tú para dónde vas? ¿Qué está? Era un tramposo. Desde antes de nacer. Le robó la primogenitura a su hermano, Esaú, ayudado con su madre. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Está en Génesis capítulo 27. El que no la conoce, la puede leer. Quería la bendición de su padre, la primogenitura y la bendición, nada más y nada menos. O sea, todas las riquezas le iban a quedar a él, y las riquezas espirituales. No, él decidió, no, yo no me voy a quedar pobre, yo no le voy a servir a mi hermano. Engañó a su padre, que estaba ciego, para robarle la primogenitura a su hermano, y se la robó. Porque su padre le dio la primogenitura, lo bendijo. Después tuvo que huir para que su hermano no lo matara. Llegó a casa del que iba a ser su suegro, Labán. También fue un tramposo allá. Porque llegó y para ser más rico, el suegro le dijo que, bueno, tuvo que trabajar 7 años, le gustaba una muchacha, tuvo que trabajar 7 años por la que tenía los ojitos viscos. Engañado trabajó. Trabajó 7 años, o sea, engañaron a un tramposo. Y ese tramposo y ladrón al que engañaron está en la genealogía de Jesucristo. Nosotros, ¿alguna vez de los que están acá presentes ha robado algo? Bueno, este es su servidor, sí.
Vamos a decir, cuando estaba muchacho, yo una vez conté la otra parte de la historia. Siempre dejaba en la nevera un juguito, un yogur, una comida, una torta. Y me la comían mis hermanos o mi padre o mi madre. Y yo me ponía molesto. Entonces yo decidí también robarle las cosas que ellos dejaban, pues. Pero no era malo porque yo me estaba justificando, porque yo dije, ellos también me lo hacen. Y yo lo robaba, pues. Y no estaba malo en mi corazón, eso estaba bien hecho. Pero pecado es pecado, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Jesucristo vive por siempre y para siempre? Dele un aplauso, que Él se lo merece. Y yo iba a la iglesia. Y yo cantaba en una coral de niños. Y cuando me paraba en la iglesia, ahí en el altar, adoraba al Señor. Y aleluya. Y tan bonito que me decían que cantaba. Y era un ladrón. Así somos. Este ladrón también está acá en la genealogía de Jesús. Aparece Judá también. Judá, el de la tribu de Judá, que de ahí nació. Judá tuvo unos hijos que uno de ellos se casó y no le agradó ante los ojos del Señor. Tenía una esposa, el Señor, por no haberle agradado, el Señor lo fulminó. ¡Pam! Cayó muerto. Entonces era costumbre de que su hermano que le seguía tenía que sacarle descendencia. Tenía que juntarse con la mujer del hermano que murió. Y la descendencia que tuvieran no iba a ser de él propia, sino del que se murió. Al siguiente no le gustó, hizo lo indebido y ¡pam! Cayó muerto. Quedaba uno chiquitico y todavía no lo podían dar como marido para la muchacha. La muchacha se fue para casa de sus padres. Y un día se enteró de que Judá iba por esa carretera, iba por esa zona. Y ella salió corriendo y se vistió, se atavió, dice, no, pero se vistió como una prostituta y salió a la esquina. Salió a esperarlo allí con su cara tapada porque se tapaban por la vergüenza. Y viene Judá y vio a aquella mujer y su cuerpo tendría necesidades. Y fue y la buscó. En su corazón era una prostituta, en el corazón de Judá. Y ella nunca le descubrió su rostro. Para él tuvo relaciones con una prostituta. Muchas veces nos hemos prostituido, no necesariamente sexualmente. Hemos preferido otras cosas antes que al Señor. Hemos preferido tantísimas veces el dinero. Hemos preferido irnos a trabajar, descuidando la obra de Dios. La palabra del Señor nos dice que todo tiene su tiempo. Que todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Tiempo de trabajar también y tiempo de adorar al Señor. Amén. Y usted y yo vinimos hoy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Levántele un aplauso al Señor para ver si no está dormido, porque yo creo que ustedes están dormidos. Yo no sé, yo digo, amén, y no, se quedan así como que si tienen sueño, les está dando sueño. Bueno, resulta ser que ese hombre se prostituyó de esa manera, en su corazón se fue a acostar con una prostituta y está en la genealogía de Jesucristo. Aparece Judá también. Cometemos adulterio, fornicación. Vamos a ubicarnos en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. 1 Corintios capítulo 3, 16 y 17. Debemos cuidar nuestros cuerpos porque es morada y templo del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. El Espíritu Santo, Él es santo, sin mancha, mora en nosotros. Y nosotros cometemos cantidades exorbitantes de fallas. Y no nos acordamos que siempre está presente en nuestras vidas. Y muchas veces no nos importa porque sentimos el redarguir que estamos haciendo lo malo, pero vamos para adelante. Hay una historia de un joven pastor que él
Era soltero. Estaba pastoreando una pequeña congregación y había una jovencita muy hermosa de la iglesia. Y se hacían ojitos y y él soltero. Y se enamoró de la muchacha. Y la muchacha no tenía mucho temor de Dios y le dijo, vámonos esta noche. Si tú estás enamorado de mí, vamos a escaparnos esta noche. No, pero yo no puedo abandonar la obra. ¿Cómo voy a abandonar el ministerio? Si tú de verdad estás enamorado de mí, nos vamos a escapar esta noche. Bueno, déjame orar. Yo me voy a despedir de Dios. Me voy a despedir, dijo. Él estaba dispuesto a irse. Y el muchacho se fue para la iglesia. Señor, tú sabes que yo necesito una compañera. Y lo que voy a hacer no está bien. Pero ella me gusta. Yo no sé si es la que tú tienes para mí, pero es que es muy linda, Dios mío, me gusta. Y ese muchacho empezó a llorar y a llorar y a llorar ahí. Se le pasó el tiempo arrodillado, despidiéndose de Dios. Yo te entrego la obra que tú me diste a pastorear. Espero que algún día me perdone. Y ora y ora. Bueno, Señor, gracias. Gracias. Se paró. Fue a salir, fue a buscar a la muchacha. La muchacha molesta, se fue. Resulta ser que él no se dio cuenta, se le pasó el tiempo. Y en esa oración no duró ese día nada más, duró el día y la noche. Y el día siguiente, cuando la fue a buscar, el Señor hace ese tipo de milagro. ¿Cómo haría el Señor? No sé. Él sintió que había pasado quizás una tarde. Pero solamente el Señor es el que puede obrar de esas maneras. Que muchos dicen que Dios obra de manera misteriosa. No, Dios obra como Él quiere. Él es maravilloso y no hay nadie como Él. Amén. Gloria al Señor. Está una mujer llamada Rahab, que ni siquiera era del pueblo de Israel. Era una prostituta. Oye, vivía en los muros de la ciudad. Las ciudades eran fortificadas, eran anchísimas las paredes. Y allí tenía ubicada su habitación, su casa. Y era el prostíbulo. Entonces, en la conquista de Israel hacia las demás naciones, hacia la tierra prometida, Josué no mi hijo, no, sino Josué el de la Biblia, envió a 2 espías. ¿Y para qué sitio mejor iban a llegar esos espías que nadie los descubriera? Bueno, llegaron a la casa de la prostituta. Como entraban tantos hombres, ¿quién iba a saber? Y aún así el rey se enteró de que estaban unos espías. Resulta ser que ella los escondió. Porque le dijo, hemos escuchado que al Dios que ustedes sirven ha derrotado a tal nación y derrotó al amorreo y derrotó a fulano y a mengano y tenemos miedo, estamos temblando. Estamos demasiado asustados, así como yo estoy asustado ahorita. Terrible. Pero yo creo que ese Dios me puede librar a mí, le dijo. Porque yo sé que vamos a caer ante ustedes. Ella sin ni siquiera haber pertenecido a una familia, a una casta que le creyera a Dios. Estaba en un pueblo que adoraba a otros dioses. Era una prostituta. Pero le creyó a Dios solo por oír las grandes maravillas que Él había hecho. ¿En cuántos ha hecho maravilla Dios? ¿A cuántos ha transformado? ¿Cuántos están agradecidos del Señor? Yo estoy agradecido de Él. Yo oí una vez que al que más se le es perdonado, más agradecido está. Y yo siento que Dios a mí me ha perdonado muchísimas cosas. Por eso yo estoy agradecido con Él. Yo no sé si usted está agradecido, pero dele un gloria a Dios que se escuche en los cielos. Dele un aleluya que se escuche allá en los pinos. Que sepan allá en los pinos que aquí en la cordialidad adoramos al Rey de Reyes, al Señor que transforma, al Señor que transformó a esa prostituta, al Señor que transformó, que nadie apostaba un centavo por ella. ¿Qué hombre se iba a casar con ella? Una prostituta. Nadie. ¿Cuántas personas acá se han sentido despreciados
que nadie apuesta un peso por ustedes. Yo muchas veces me sentí así, que nadie era capaz de apostar nada por mí. Era despreciado, muchas veces humillado. Pero el Señor decidió cambiar eso un día, porque la palabra del Señor dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Jesucristo. Nos predestinó para Él, así como predestinó a esta mujer. Esa lectura se encuentra en Josué capítulo 2. Si no la ha leído, decídase algún día. Es una hermosa lectura. Y por último, en estos textos que leímos de esa larga lista, está David y Salomón, dos pecadores, así como usted y yo. David, un asesino, un homicida, que le quitó la mujer a un hombre y lo mandó a matar. Y aún así la palabra del Señor nos dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Tuvo un encuentro con el Señor. Salomón, el hombre de las 1000 mujeres, como dicen, Salomón, pero no yo, ¿no? Que en mí no opere ese espíritu. Un hombre que no se conformó con tener una mujer, sino que tuvo mujeres de todos los países. Mujeres que tenían malas costumbres, adoraban a otros dioses, y a cada una le montó un altar. A cada una. Una vez yo me enamoré de una muchacha. Yo me escapaba de la iglesia, iba con mi mamá a la iglesia y me escapaba de la iglesia para ir a visitar a la muchacha. Y me quedaba echando cuentos con ella. Y que mi papá no sepa, me decía, porque mi papá es súper celoso y cuando se pone bravo se vuelve loco. Bueno, ok, está bien. Y escondidito y broma, me escapaba de la iglesia. Resulta ser que Salomón, mi papá te llama. ¿Qué pasó? Mi papá te llama, yo no sé. Y paso, cuando entro, está en un cuartico. El señor era tremendo brujazo, brujo. Y tenía un cuartico donde tenía esa cantidad de muñecos. Uy, bendito sea Dios. Y me dice, los espíritus me revelaron que tú estás enamorado de mi hija. Y a mí me dio como cierto susto, pero así, tú sabes. Flaquito como era yo y cabezón. Ay, ¿qué más te dijeron los espíritus míos? ¿Qué más te dijeron? Te voy a fumar el tabaco. No, usted a mí no me esté fumando tabaco. Te voy a fumar el tabaco. No, usted a mí no me esté fumando tabaco. ¿Qué tabaco me estás fumando tú? Tú eres loco. Yo te voy a fumar el tabaco para ver con quién está mi hija, para ver quién eres tú. Bueno, eso queda de su parte. Yo entendiendo las cosas del Señor. Y prendió el tabaco y empezó a fumarlo y a leer el tabaco. Y llega y me dice, no veo nada de ti, no puedo. Y seguía fumando tabaco y me dice, no, es que hay una fuerza muy grande. Hay una fuerza muy grande. ¿Con qué espíritu trabajas tú? Me dijo. No sé, dígame usted es el brujo. Usted es el brujo. ¿Con qué espíritu? Con el negro Felipe, con María Leonza. Dígame usted, aquí aparece un espíritu demasiado poderoso. ¿Con quién trabaja? Yo no le dije nada. El Espíritu de Dios, que a pesar de andando en la cochinada, yo estaba conmigo. Así como dice la palabra del Señor, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, su vara y su callado me infundirán aliento. Cuando el Señor te aparta, te aparta. Y donde estés metido, de allí te va a agarrar y te va a alar. Y aunque te duela, pero fuiste marcado para el Señor. Amén. Amén. Yo fui marcado para Jesús. Todos ellos tienen una cualidad. Dos cualidades, digamos. Aparte de la cualidad de ser pecadores, tuvieron un encuentro con el Señor. Fueron transformados. Le creyeron a Dios y fueron transformados. ¿De qué manera pudiéramos nosotros revertir todas esas cosas que en algún momento de nuestras vidas hemos hecho? A través de la fe en Jesucristo. Vamos a ubicarnos en Efesios capítulo 2, del 1 al 8.
Efesios 2 del 1 al 8. Y que nada ni nadie nos venga a atemorizar, ningún brujo, a decirnos nada de eso. Dice, salvos por gracia. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fuimos redimidos. ¿Por qué hablo del ADN? Porque el Señor en un momento de nuestras vidas nos hizo coherederos. Nos hizo sus hijos. Nos inyectó esa sangre poderosa, como viene hablando nuestro pastor, de la sangre preciosa de Jesús, de esa redención divina. En 2 de Timoteo 1, 5, 6, vamos a ubicarnos. Es herencia que llevamos. Los que estamos acá, de los que estamos acá, levante la mano. ¿Quién viene de un hogar cristiano? Que nacieron en un hogar cristiano, el resto no. El resto decidieron romper el molde. En 2 de Timoteo, capítulo 1, dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, hablándole Pablo a Timoteo, refiriéndose Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Primero la abuela fue cristiana y después la madre. En estos días escuché el testimonio de un hermano que él le sirve al Señor por herencia de su abuela, de ver a su abuela llevando maltrato de su abuelo. Y ella aguantó todo eso cuando decidió servirle a Jesucristo. Y él es herencia de esa señora. Y él fue redimido por la sangre del Cordero. ¿Cuántos de los que están acá somos redimidos? ¿Cuántos de los que estamos acá somos redimidos por esa sangre preciosa? Amén. Bríndele un fuerte aplauso a Jesús. Rey de reyes y Señor de señores. Para siempre es su misericordia. Se heredó de la familia. ¿Y cuántas veces yo, siendo cristiano, yo mismo le di mal testimonio a mi familia? ¿Cuántas veces uno es capaz de darle mal testimonio a la familia? Estando acá en la congregación, nos rasgamos las vestiduras, nos arrodillamos y gritamos: Señor, aquí estoy, te adoro. Cuando salimos a la casa, somos malos con la familia, gritamos a la esposa, le pegamos. Una vez, un evangelista que el Señor lo usaba en milagro, maltrataba a la esposa y le montaba los cuernos a la esposa, dando mal testimonio a su familia. Tantas veces hay antisociales de los más peligrosos, de los más peligrosos. Usted se pone a hablar con ellos. A mí me ha tocado predicarle a esos muchachos hundidos en las drogas, malos, asesinos. Y uno les habla del Señor y cuando uno termina: no, sí, yo era evangélico, yo me bauticé. Yo nací en un hogar cristiano. Pero lo que pasa es que mi papá le pegaba a mi mamá y a mí me dio mucha rabia y yo le pegué 2 puñaladas a mi papá. El mal testimonio. Preferimos amar a los niños de la calle y le demostramos amor, pero a nuestros hijos no. Eso lo ven nuestros hijos. Viene el gota a gota, viene el cobrador. Y entonces, ¿quién es el cobrador? Dígale que yo no estoy. Y van y se salen corriendo. Eso lo ven los niños. Entonces chocan en 2 mundos. Si mi mamá en la iglesia
dice que es evangélica, pero en la casa no, es una inconversa, es una mentirosa. Los hijos ven a uno chismeando con los vecinos, metiéndose en problemas, peleando, dándole mal testimonio a los demás. Entonces nuestros hijos a fin de cuentas terminan yéndose al mundo, terminan descarriándose y con el corazón más herido que cualquier cosa. Porque resulta ser que si con uno se mete el vecino que vive 5 cuadras más abajo, a uno le resbala porque uno no comparte con él. Pero es los que conviven con uno todos los días. Es la persona a la que yo amo, a la que yo quiero, que le estoy dando mal testimonio. La persona que yo supuestamente yo le tengo que doler. Y así somos. Fuimos escogidos por Dios el día que Él así lo determinó. Vamos a ubicarnos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Este es un texto hermoso. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Creó a Adán y a Eva, creó todo lo que vimos, lo que vemos. Adán y Eva pecaron. Y entonces Él decidió poner en práctica el plan que ya tenía, porque Dios no improvisa. Él no improvisa. Él tiene el control de todo. Pero entró en práctica el plan que ya había determinado. Y envió a Jesucristo, a su Hijo, a morir para que a través de esa sangre nos hiciera sus hijos. Entonces dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos reyes, somos real sacerdocio. Levante la mano el que es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, ¿qué va a heredar? Si su papá es el dueño de la empresa más multimillonaria de Colombia, ¿qué va a heredar usted? Mucho dinero y esa empresa. Y si usted es hijo de Dios, ¿qué va a heredar? Nuestra herencia está en el cielo. Nuestra herencia está allá en el cielo. Amén. Yo lo creo. Pero entonces uno puede decir, hermano, pero es que eso lo dice usted porque usted nació en un hogar cristiano pero yo, mi mamá y mi papá lo que eran brujos. Y el otro puede decir, no, los míos eran tracaleros. Eso es lo que eran estafadores. Y así yo sea un tonto que no sé contar ni sumar 2 más 2, yo también voy a ser un tracalero, yo voy a ser un estafador. Porque así somos muchas veces. Nada, hermano, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para servirle a Dios. Yo estoy destinado para eso, esa es mi herencia. Eso está en mi ADN. Fue lo que me heredó mi familia. Pues resulta ser que a través de la sangre de Jesucristo, como lo dije ya, podemos ser transformados, podemos ser cambiados. Dice en 2 Corintios 5:17, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo dice? Que las cosas viejas que hacíamos las tenemos que seguir haciendo. ¿Cómo dice? Las cosas viejas pasaron. Cuando nos bautizamos, ¿qué dicen? Muere para el mundo y nace para Cristo. ¿Cuántos nacieron para el Señor? ¿Cuántos le dan un gloria a Dios? Jesucristo vive y reina para siempre. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nacimos de nuevo por esa preciosa sangre. Esa sangre que nos da la paz. Pero para poder lograr eso, tenemos que hacer como dice en Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que acercarnos a Él. En el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad?
pero el que habita. Y habitar no es ir de vez en cuando, ¿cierto? Habitar es vivir. Vivir en la presencia del Señor. Entonces, eso es de esa misma manera. Yo me acerco a Dios, pero no me voy a acercar solamente cuando tengo problemas. Yo me voy a acercar a Dios. Así como decía la canción que canté al principio, la oración. O sea, aunque yo no tenga un hogar o quizás sí nada tengo, yo te ofrendo mi vida. O sea, voy a darle mi vida completa en agradecimiento por lo que me dio, por lo que me va a dar, por lo que me dará. No solamente cuando tengo un problema. Estamos acostumbrados a humillarnos en la presencia del Señor cuando tenemos un problema, cuando la novia nos dejó. Ah, pero es que lo que pasa es que eso lo dice usted porque su esposa es evangélica y sus hijos son evangélicos. ¿Cuántos problemas no hemos pasado en 24 años? Y aquí estamos. ¿Cuántas circunstancias, cuántos desiertos no se han pasado? Pues resulta ser que Dios cumple su promesa y su propósito en nuestras vidas. Ah, pero voy a buscar a Dios. No, que la mujer me montó los cachos, voy a buscar a Dios. Ahí sí buscamos a Dios enseguida. Y entonces se arregló todo y nos olvidamos que existe Dios. O dejaron esa mujer y se consiguieron otra mujer. No, esa es más bonita. Esa no me va a montar los cachos. Y se olvidaron de Dios. Teníamos una deuda que nos acosaban por esa deuda. No, Dios mío, ayúdame. Envía, Dios mío, el que me va envía los cuervos, dice uno. El dinero que tengo que pagar. Entonces, recibo el dinero, recibo la bendición de parte de Dios y me olvido de Dios. Entonces, el pastor dice, vengamos todos los martes y los jueves al devocional que hay. Ay, no, qué pereza. Yo no voy a evitar, que yo no me voy a vivir para la iglesia. Pero resulta ser que es el que habita el abrigo del Altísimo, no el que va de vez en cuando. Entonces venimos es a pedirle, no a darle al Señor. Y nosotros fuimos creados para adorarle. Porque por naturaleza fuimos creados para adorar a Dios, no para pedirle. Él conoce nuestras necesidades. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero humillarnos, una vida de humillación, de agradecimientos, acercarnos al Señor. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 1, el 11 y el 12. Jesucristo cuando vino a su pueblo y ellos lo rechazaron y lo mataron. Ya sabemos la historia, ¿cierto? Lo crucificaron. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿quiénes de los que están y van a responder con un amén? ¿Quiénes de los que están acá son hijos de Dios? El resto no es hijo de Dios. ¿Es hijo de quién? De los que están acá, ¿quiénes son hijos de Dios? Fuimos escogidos por ese Dios que todo lo puede. Y resulta ser que no va a faltar el que diga, el que nos diga, el que nos conoció, el que me conoció a mí cuando yo andaba bien borracho, el que cuando andaba peleando, porque me gustaba pelear así como que meterme en problemas que no eran míos. Meterme en problemas porque me gustaba defender a los demás, porque era como chiflete, era como loco. Y me metí en problemas que no eran míos porque me daba rabia que estuvieran embromando a otro más débil. Así me ponía yo, cosas de loco, ¿no? El enemigo lleva a uno a esas circunstancias. Y muchas veces fui preso por ese tipo de cosas. Por pelear con otro. Por andar borracho y peleando. Porque cada vez que me metía una pega comenzaba a ver fantasmas, comenzaba a ver problemas. Y resulta ser que los que me vieron ya transformado, los que me vieron ya sirviéndole al Señor decían, ¿qué evangélico?